La época de oro del cine mexicano nos dejó películas inolvidables, llenas de glamour, talento y estrellas que parecían tenerlo todo. Sin embargo, muchos de estos ídolos ocultaban oscuros secretos. Detrás de las cámaras, algunos vivieron una lucha constante contra la adicción, un problema que, en algunos casos, los llevó a la ruina o incluso a la muerte. Uno de los actores más recordados de aquellos años es Jorge Negrete. Su porte de caballero y su voz potente lo convirtieron en un ícono del cine y la música ranchera. Sin embargo, detrás de su imagen impecable, batalló con una severa adicción al alcohol, un problema que se fue agravando con los años. Desde muy joven, Negrete tenía fama de ser un hombre de carácter fuerte, incluso temperamental, lo que le valió el respeto y, al mismo tiempo, el temor de algunos de sus colegas. Su adicción no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo consecuencias en su salud. En aquellos años, la industria del cine era sumamente exigente, y las largas jornadas de trabajo, junto con la presión de mantenerse en la cima, hicieron que recurriera al alcohol como una vía de escape. Aunque intentó mantener su vida privada en orden, su dependencia fue cobrando factura. A medida que su fama crecía, sus problemas de salud se hacían más evidentes. Con el tiempo, los excesos le pasaron factura y, finalmente, a los 42 años, falleció a causa de una cirrosis hepática. Otro caso emblemático es el de Pedro Infante, el ídolo del pueblo. Su energía inigualable y su carismática personalidad lo convirtieron en uno de los actores más queridos de México. Sin embargo, su adicción a las anfetaminas es un aspecto poco mencionado en su historia. Estas sustancias, que en aquel entonces eran populares entre artistas y deportistas, le permitían mantenerse activo durante largas jornadas de trabajo. En esa época, el ritmo de grabaciones en la industria cinematográfica era agotador. No era raro que los actores trabajaran en varias películas al mismo tiempo, lo que los obligaba a buscar formas de mantenerse despiertos y con energía. Infante, obsesionado con la perfección en su trabajo, empezó a depender de estas sustancias para resistir el ritmo de vida que llevaba. A pesar de que siempre mostró una imagen saludable y jovial, en los últimos años de su vida se notaba un evidente desgaste físico. Algunos allegados aseguran que este abuso de estimulantes contribuyó a su fatiga crónica y debilitamiento general. Su trágica muerte en un accidente aéreo dejó muchas preguntas sin respuesta, pero lo que es innegable es que su vida estuvo marcada por excesos y una presión constante por mantenerse en la cima. María Félix, la Doña, representa otro tipo de historia. Su elegancia, porte y actitud imponente la convirtieron en un ícono del cine mexicano. Pero detrás de su imagen de mujer fuerte e inquebrantable, también hay rumores de un estilo de vida lleno de excesos. A diferencia de otros actores de la época, María Félix no era una persona que se dejara consumir por la industria, sino que imponía sus propias reglas. Sin embargo, en los círculos sociales de la alta sociedad europea, donde ella se movía con naturalidad, el consumo de sustancias como la cocaína era bastante común. Se dice que la actriz experimentó con drogas estimulantes durante sus años de mayor éxito, aunque siempre lo negó rotundamente. Algunos biógrafos afirman que usaba estas sustancias para mantenerse despierta en sus viajes constantes entre México y Europa, o para soportar las largas jornadas de filmación. A pesar de estos rumores, María Félix siempre fue muy cuidadosa con su imagen pública y nunca permitió que se asociara su nombre con escándalos relacionados con adicciones. La historia de Tintán es otra que merece ser contada. Germán Valdés, conocido por su estilo irreverente y su inigualable talento para la comedia, fue una de las figuras más queridas del cine mexicano. Su personaje del Pachuco rompió con los estándares de la época y le dio un estilo único a su carrera. Sin embargo, su afición por la marihuana era bien conocida en los círculos artísticos. A diferencia de otros actores que escondían sus hábitos, Tintán no tenía reparo en bromear sobre el tema, y su estilo desenfadado lo convirtió en un ícono del humor mexicano. En aquellos años, el consumo de marihuana no tenía el mismo estigma que después se le atribuyó, y en ambientes artísticos era algo común. Pero su adicción al alcohol fue un problema mucho más grave. Con el paso de los años, el abuso del alcohol comenzó a afectar su salud y su carrera. En sus últimos años, su aspecto cambió drásticamente, y su característico sentido del humor se volvió más melancólico. Su salud se deterioró rápidamente, y terminó falleciendo prematuramente a los 57 años, dejando un legado imborrable en la comedia mexicana. Otra de las grandes estrellas que vivió bajo la sombra de la adicción fue Joaquín Pardavé, el entrañable actor y comediante que protagonizó películas como México de mis recuerdos y El marchante Neguib.
Su imagen bonachona y su capacidad para hacer reír a la audiencia lo convirtieron en uno de los favoritos del cine nacional. Sin embargo, pocos saben que en su vida personal sufría episodios de ansiedad y depresión, los cuales intentaba calmar con barbitúricos, una clase de sedantes muy populares en la época. Pardavé era un hombre extremadamente perfeccionista y dedicado a su trabajo, pero también era alguien que se preocupaba en exceso por los detalles de su carrera y su vida personal. Su temor a la decadencia lo llevó a desarrollar insomnio crónico, lo que a su vez provocó que dependiera cada vez más de los sedantes. En aquellos años, la industria del cine mexicano estaba en su apogeo, y la competencia entre actores era feroz. Muchos artistas recurrían a sustancias para mantenerse activos, y los médicos solían recetar sin mayor control los fármacos más fuertes. En el caso de Pardavé, el uso prolongado de estos sedantes debilitó su sistema nervioso. Se dice que en sus últimos años comenzó a sufrir lagunas mentales y episodios de paranoia, que lo hacían actuar de manera errática. Su muerte, ocurrida en 1955, fue oficialmente atribuida a un derrame cerebral, pero algunos biógrafos sugieren que su debilitado estado de salud pudo haber sido causado en parte por su consumo prolongado de medicamentos. Un caso aún más trágico es el de Evita Muñoz Chachita, la niña estrella que debutó en el cine con apenas 4 años. Su papel en Nosotros los Pobres, junto a Pedro Infante, la convirtió en un ícono del cine nacional. Sin embargo, su infancia en la industria del espectáculo estuvo marcada por una fuerte presión y explotación laboral. Desde muy pequeña, fue expuesta a largas jornadas de grabación y a un entorno lleno de adultos que no siempre velaban por su bienestar. Con el paso de los años, la transición de estrella infantil a actriz adulta fue difícil, y en un intento por lidiar con la ansiedad y la depresión, cayó en el alcoholismo. El problema del abuso de sustancias en niños actores no era exclusivo de México. En Hollywood, muchas estrellas infantiles también se vieron atrapadas en este círculo vicioso. En el caso de Chachita, su adicción al alcohol comenzó a hacer estragos en su carrera y en su vida personal. Su carácter cambió drásticamente, y empezó a perder oportunidades en el cine debido a su comportamiento errático. Afortunadamente, con ayuda de su familia y amigos, logró rehabilitarse y reconstruir su vida, pero el daño ya estaba hecho. Su historia es un claro ejemplo de cómo la fama temprana puede convertirse en una carga demasiado pesada para una persona joven. Otro actor cuya vida estuvo marcada por los excesos fue Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro. Este actor y cantante fue uno de los grandes galanes del cine mexicano, con un carisma arrollador y una voz privilegiada que lo convirtió en uno de los favoritos del público. Sin embargo, detrás de su imagen de hombre fuerte y valiente, sufría una profunda adicción al alcohol. Aguilar era un hombre de carácter explosivo, y su relación con la bebida era bien conocida en la industria. Durante años, logró manejar su carrera sin que su problema fuera demasiado evidente, pero con el tiempo, el abuso del alcohol comenzó a afectar su salud y su desempeño en el cine. A diferencia de otros artistas que trataron de ocultar su adicción, Aguilar nunca negó su amor por la bebida. Se dice que durante sus años de mayor éxito, era común verlo en reuniones hasta altas horas de la madrugada, acompañado de otros actores y músicos de la época. Con el tiempo, su imagen de galán se fue desdibujando, y aunque intentó mantenerse vigente en el medio artístico, sus problemas de salud lo obligaron a alejarse poco a poco del cine. En sus últimos años, logró moderar su consumo, pero los estragos de su estilo de vida ya eran notorios. Por otro lado, tenemos a Resortes, el legendario bailarín y actor cómico que revolucionó la forma de hacer comedia en México. Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, era famoso por su estilo energético y su increíble agilidad para el baile. Sin embargo, pocos saben que su energía aparentemente inagotable era en parte producto del consumo de anfetaminas. En aquellos años, el uso de estimulantes era común entre actores y bailarines, quienes necesitaban mantenerse en constante movimiento y con un alto nivel de energía. Resortes tenía una rutina de trabajo extremadamente exigente. Sus actuaciones en el cine y el teatro requerían de un desgaste físico tremendo, y para soportarlo, recurría a sustancias que lo ayudaban a mantenerse activo. Sin embargo, con el tiempo, su cuerpo comenzó a resentir los efectos de estos estimulantes. A medida que envejecía, los problemas de salud se acumularon, y aunque intentó mantenerse en forma, ya no tenía la misma resistencia de antes. Su adicción a las anfetaminas pasó factura en su sistema nervioso, y en sus últimos años, su estado de salud se vio gravemente afectado. A pesar de todo, siempre fue un profesional entregado a su arte,
y su legado en la comedia y el baile sigue siendo recordado con admiración. Si hubo un actor que representó la elegancia y la sofisticación del cine mexicano, ese fue Arturo de Córdoba. Su porte distinguido, voz grave y talento actoral lo convirtieron en uno de los galanes más respetados de su tiempo. Sin embargo, detrás de su imagen impecable, libraba una batalla silenciosa contra el alcoholismo. De Córdoba no era un bebedor escandaloso como algunos de sus contemporáneos, pero su dependencia del alcohol era bien conocida entre sus amigos más cercanos. A medida que su carrera avanzaba, la presión por mantenerse como uno de los grandes nombres del cine lo llevó a depender cada vez más del alcohol para relajarse. Su consumo se hizo más evidente en los años 50, cuando comenzó a perder papeles importantes debido a su estado físico y mental. En los últimos años de su vida, su salud se deterioró notablemente y su adicción lo llevó al aislamiento. Aunque intentó retomar su carrera en varias ocasiones, nunca pudo recuperar la misma energía que lo había convertido en una estrella. Falleció en 1973, dejando un legado cinematográfico impresionante, pero también la historia de un hombre que luchó en silencio contra sus demonios. Otro caso emblemático fue el de Andrés Soler, uno de los actores de carácter más importantes de la época de oro. Con una filmografía de más de 200 películas, Soler era reconocido por su talento interpretativo, pero también por su fuerte temperamento y su afición al alcohol. Como parte de la famosa dinastía Soler, siempre estuvo rodeado de artistas y de la presión que conllevaba el apellido. Su adicción comenzó en su juventud y lo acompañó durante toda su carrera. A diferencia de otros actores que bebían para evadirse de la realidad, Andrés Soler utilizaba el alcohol para enfrentar su ansiedad. A pesar de su talento, nunca se sintió completamente seguro de sí mismo y, en muchas ocasiones, necesitaba beber antes de entrar al set de filmación. Con los años, esta dependencia comenzó a afectar su trabajo y su salud. En sus últimas películas, su apariencia cansada y su voz desgastada eran evidentes. Aunque su talento nunca estuvo en duda, su adicción limitó su capacidad para seguir desempeñando papeles de gran importancia. Un caso aún más trágico es el de Blanca Estela Pavón, la inolvidable chorreada de Nosotros los Pobres. Su historia es una de las más conmovedoras del cine mexicano, no solo por su talento y carisma, sino por la forma en que su vida fue truncada a una edad temprana. A pesar de su imagen dulce y angelical, Pavón vivió bajo una intensa presión desde el inicio de su carrera. Su adicción a los sedantes fue un secreto bien guardado en la industria, pero sus allegados sabían que dependía de ellos para sobrellevar su ritmo de vida. Desde muy joven, Blanca Estela demostró ser una actriz excepcional, pero su temprana fama le trajo consigo una serie de responsabilidades y expectativas difíciles de manejar. Las largas jornadas de filmación, los compromisos con los estudios y la constante atención del público comenzaron a afectarla emocionalmente. Se dice que sufría de episodios de ansiedad severa y que recurría a los barbitúricos para poder dormir. Su trágica muerte en un accidente aéreo en 1949 a los 23 años dejó muchas preguntas sin respuesta. Algunos creen que estaba exhausta y bajo los efectos de los sedantes al momento de abordar el avión. Aunque su vida fue breve, su legado sigue vivo en la memoria del cine mexicano. Otro actor cuya vida estuvo marcada por los excesos fue René Cardona, una de las figuras más prolíficas de la industria cinematográfica. Actor, director y productor, Cardona era un hombre incansable que nunca dejaba de trabajar. Sin embargo, su adicción a la cocaína y al alcohol era un secreto a voces. Durante los años 40 y 50, su consumo era evidente en su comportamiento errático y en su falta de control en algunas producciones. A pesar de sus problemas personales, su talento era indiscutible y su influencia en el cine mexicano se mantuvo durante varias décadas. La historia de Pascual García Peña, el inolvidable villano del cine mexicano, también es un ejemplo de cómo la adicción puede marcar una carrera. Con su rostro duro y su imponente presencia, Pascual se convirtió en uno de los actores más reconocidos de la época. Sin embargo, su adicción a la morfina fue un secreto que pocos conocían. Se dice que comenzó a consumirla tras una lesión en la espalda, pero con el tiempo su dependencia creció al punto de afectar su desempeño en el cine. Aunque intentó rehabilitarse en varias ocasiones, nunca logró superar su adicción por completo. Pedro Armendáriz, entre el éxito y el sufrimiento silencioso. Pedro Armendáriz fue uno de los actores más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. Su presencia imponente, su voz grave y su gran talento actoral lo convirtieron en una de las figuras más respetadas de la industria. No solo triunfó en México,
sino que logró abrirse camino en Hollywood y hasta participó en una película de James Bond, Desde Rusia con Amor, 1963. Sin embargo, detrás de su éxito profesional se escondía un hombre atormentado, cuya adicción al alcohol lo acompañó durante gran parte de su vida. Desde joven, Armendáriz mostró un carácter fuerte y determinado. Proveniente de una familia de clase media alta, estudió ingeniería en la Universidad de California antes de ser descubierto por el director Miguel Zacarías. Su transición al cine fue rápida y exitosa, destacando en películas como María Candelaria, 1943, Enamorada, 1946, y La Perla, 1947. Sin embargo, la fama vino acompañada de una presión constante para mantener su imagen de macho mexicano. En un tiempo donde la masculinidad estaba estrechamente ligada al consumo de alcohol, Armendáriz se sumergió en este estilo de vida sin medir las consecuencias. Su problema con el alcohol se hizo más evidente en la década de 1950. Aunque siempre fue un profesional en el set, fuera de cámara se volvió conocido por su carácter irascible y sus arranques de violencia cuando bebía en exceso. Sus amigos más cercanos, como Emilio el Indio Fernández y Dolores del Río, trataron de ayudarlo en varias ocasiones, pero su adicción era algo que él mismo minimizaba. La situación empeoró cuando, en 1960, le diagnosticaron un cáncer terminal en la cadera. Al recibir la noticia, su consumo de alcohol se intensificó y comenzó a depender de los analgésicos para sobrellevar el dolor. Aunque todavía tenía proyectos pendientes, su estado de salud se deterioraba rápidamente. Se dice que su última película, Desde Rusia con Amor, fue filmada en gran parte con dobles debido a su fragilidad física. Armendáriz tomó una decisión radical al no querer prolongar su sufrimiento. En 1963, mientras se encontraba internado en un hospital en Los Ángeles, logró conseguir un arma y se disparó en el pecho. Su muerte conmocionó al mundo del cine y dejó en evidencia el profundo dolor que había estado ocultando tras su imagen de actor exitoso. Sara García, la abuela de México y su lucha contra la morfina. Sara García es recordada como la abuelita del cine mexicano. Con su característico cabello canoso, sus anteojos redondos y su actitud tierna pero firme, se convirtió en una de las actrices más queridas de la industria. Su imagen de abuela cariñosa quedó inmortalizada en películas como Los Tres García, 1947, y Vuelven los García, 1947, donde compartió créditos con Pedro Infante. Sin embargo, muy pocos saben que la querida abuelita tenía un oscuro secreto, su adicción a la morfina. Desde joven, Sara García mostró una gran pasión por la actuación. Su carrera comenzó en el teatro, pero rápidamente encontró su lugar en el cine. Para interpretar mejor sus papeles de abuela, a los 39 años tomó la impactante decisión de sacarse todos los dientes y lucir una imagen de mayor edad. Fue una entrega absoluta a su arte, pero también reflejaba la presión que sentía para mantenerse vigente en la industria. A medida que envejecía, los dolores físicos se convirtieron en una constante en su vida. Las largas jornadas de filmación, los cambios de temperatura en los sets y las exigencias del cine la llevaron a desarrollar problemas de salud. Para sobrellevar el dolor, los médicos comenzaron a recetarle morfina, un analgésico altamente adictivo. Al principio, su consumo era moderado y justificado, pero con el tiempo, la dependencia se volvió incontrolable. La morfina no solo aliviaba sus dolores físicos, sino que también le daba una sensación de tranquilidad emocional. En el mundo del espectáculo, donde la edad podía significar el fin de una carrera, García temía ser olvidada. Su adicción fue un secreto bien guardado, ya que siempre fue una mujer discreta y profesional. Sin embargo, sus allegados notaban cambios en su comportamiento, episodios de irritabilidad, lapsos de confusión y un progresivo aislamiento del medio artístico. A pesar de su lucha con la morfina, nunca dejó de trabajar. Siguió actuando hasta su vejez, participando en telenovelas y películas hasta los años 70. Finalmente, su cuerpo no resistió más, y falleció en 1980 a los 85 años. Su legado sigue vivo, pero su historia es un recordatorio de que, incluso las figuras más entrañables del cine, pueden enfrentar demonios ocultos. Estos casos muestran el lado oscuro de la época de oro del cine mexicano. Detrás del glamour, la fama y el éxito, muchas de estas estrellas vivieron luchas internas que los llevaron a depender de sustancias para sobrellevar la presión. Algunos lograron mantenerse en el medio a pesar de sus problemas, mientras que otros vieron sus carreras y vidas truncadas por las adicciones. El cine nos dejó su legado,
pero también nos recuerda que la fama no siempre es sinónimo de felicidad. Muchas de estas estrellas, aunque brillaron en la pantalla, lucharon en la sombra contra sus propios demonios.